variado, y uno de estos temas que nos atañe el día de hoy, a propósito de la pandemia, es la miocarditis en tiempos de COVID, en pacientes con COVID-19. La doctora, a cargo de la doctora Clara Luz Silvestre. La doctora es cardióloga ergometrista con un máster en educación superior. Es docente de residencias médicas que incluyen medicina familiar y comunitaria, emergenciología y cuidados críticos del Hospital Dr. Antonio Musa. Es docente de la Universidad Central del Este, fue coordinadora de áreas clínicas, también fue expresidenta de la Sociedad Dominicana de Cardiología, entre otras membresías. Puede compartir su micrófono, puede abrirlo, doctora, y compartir pantalla. Sí, sí. Abra su micrófono, doctora. Ya está. Doctora Luz, puede abrir su micrófono. Ahora sí. Adelante. Okay. Ahora sí, ¿me escuchan? Muy bien. Sí. Perfecto. Entonces, pues nada, muy buenas noches. Gracias por la invitación. En el día de hoy vamos a estar conversando un poquito sobre lo que son las infecciones como causa de miocarditis o enfermedad cardiovascular en este caso, específicamente a propósito de la pandemia, como dijeron anteriormente. Entonces, el tema es miocarditis en tiempo de COVID-19. Me escucharán en oportunidad de decir la COVID, realmente estaríamos hablando de la enfermedad producida por el coronavirus. Y en otras, pues el COVID, estamos refiriéndonos entonces al virus como tal. Vamos a empezar definiendo qué es la miocarditis. No es más que la inflamación del músculo cardíaco. La miocarditis afecta el músculo y el sistema eléctrico del corazón, lo que reduce la capacidad de bombeo de este y produce ritmos cardíacos rápidos o anormales. Regularmente es de origen viral. De hecho, el que vamos a estar conversando hoy es sobre el COVID, que es un virus, como todos sabemos. Pero además puede ser consecuencia de reacciones medicamentosas por afección inflamatoria localizada o generalizada, como el caso que nos compete el día de hoy. La miocarditis grave, como ustedes pueden ver, eso afecta directamente el corazón como bomba y no permite la llegada suficiente de sangre hacia los diferentes órganos del sistema, configurando lo que es una disfunción miocárdica o insuficiencia cardíaca. En casos graves, los signos y síntomas de miocarditis varían según la causa de la enfermedad. Puede ser ocasionada por virus, bacterias, hongos, parásitos tóxicos, como algunos antibióticos, radiaciones, entre otros. Entre los virus que causan, por ejemplo, el resfriado común, como los adenovirus, el COVID virus, que vamos a hablar del día de hoy, parvovirus, que causan una erupción leve, generalmente en niños, y el virus del herpes simple. Es importante, algunos que presentan este rash malar, como ustedes pueden observar aquí, hay que hacer diagnóstico diferencial, como vamos a ver ya un poquito más para adelante, que el diagnóstico diferencial es sumamente importante en una sintomatología clínica que no es específica, sino que puede presentarse en otras patologías. También otro virus puede ser el de la hepatitis B, el de la hepatitis C, y en personas con el virus del HIV. Entre las bacterias podemos encontrar el estafilococos, el Corynebacterium diphtheriae y la bacteria, por ejemplo, la responsable de la enfermedad de Lyme, recordemos que por la picadura de la garrapata, por infecciones gastrointestinales como el ecovirus, la mononucleosis y la rubeola. También puede ser secundaria a afecciones parasitarias, entre esto por el Trypanosoma cruzi, el toxoplasma, incluso algunos transmitidos por insectos, y que pueden causar, por ejemplo, el de la enfermedad de Chagas. Esta enfermedad es mucho más frecuente en América Central y del Sur que en los Estados Unidos, pero puede ocurrir en viajeros e inmigrantes de esa parte del mundo.
Hongos también puede ser afectado por levaduras como la cándida, los mohos como el aspergillus y otros hongos como el histoplasma, que a menudo se encuentran en los excrementos de las aves. Pueden a veces causar miocarditis también, especialmente en personas con un sistema inmunológico debilitado. La miocarditis puede aparecer si hay exposición a medicamentos o drogas ilegales, en el caso, drogas narcóticas, que pueden causar reacciones alérgicas o tóxicas también. Entre ellos, los más utilizados para tratar el cáncer, por ejemplo, como las antraciclinas, las penicilinas, la sulfonamida. Algunos medicamentos anticonvulsivantes también pueden causar reacciones alérgicas, cocaína y otras drogas. Entre los signos y síntomas de presentación está el dolor precordial, ritmos cardíacos anormales o acelerados, disnea en reposo durante actividad física, retención de líquido con edema en las piernas, los tobillos y los pies. Puede presentar también fatiga y otros signos y síntomas de una infección viral común, como cefalea, mialgia, dolor en las articulaciones, fiebre, dolor de garganta y diarrea. Entre las complicaciones, la miocarditis grave puede dañar de manera permanente el músculo cardíaco y además producir arritmias, lo que puede provocar una insuficiencia cardíaca. En los casos graves, la insuficiencia cardíaca relacionada con la miocarditis puede requerir un dispositivo de asistencia ventricular o un trasplante cardíaco. Una vez lesionado el corazón, la incapacidad de bomba de este produce éxtasis vascular, lo que promueve la formación de coágulos al activar la cascada de coagulación. También son frecuentes las taquiarritmias, entre estas la fibrilación atrial, que como todos sabemos es una taquiarritmia que se produce por disincronía, y esto puede afectar también o ayudar a la producción de trombos o coágulos que pueden migrar hacia el cerebro. De hecho, del 87 al 89% de los accidentes cerebrovasculares de tipo cardioembólico son responsabilidad de la fibrilación atrial si está en presencia de esta arritmia. Si un coágulo bloquea las coronarias, puede producirse un infarto agudo al miocardio. Son aquellos coágulos que se forman a nivel de las cavidades cardíacas y son embolizados ya sea a las arterias coronarias o a las arterias cerebrales, dependiendo, sobre todo cuando son del lado izquierdo. Ya sabemos que cuando los coágulos se forman del lado derecho del corazón, pues regularmente estos migran hacia el pulmón, configurando lo que es una tromboembolia pulmonar. De hecho, es un diagnóstico diferencial de la insuficiencia respiratoria producida, de hecho, por el COVID. Si un trombo de sangre formado en el corazón viaja hacia las arterias del cerebro, pues evidentemente va a producir también un accidente cerebrovascular. Muy de la mano. El daño al músculo cardíaco puede causar arritmias. Igualmente, las arritmias pueden producir lesión o daño al músculo cardíaco. También puede aparecer muerte súbita por ataque cardíaco en estos pacientes y accidentes cerebrovasculares, como dijimos anteriormente. En la práctica diaria, pues para evitar la propagación de enfermedades, sobre todo de tipo infecciosa, recuerden que la CDC recomienda mantener la distancia social, el lavado de las manos, el uso de las mascarillas y no uso de drogas tipo narcóticas preferiblemente. Un paciente diagnosticado con COVID-19 puede infectar a otros 2 días antes de iniciar los síntomas y hasta 10 días después de iniciar los mismos. Por esto es importante mantener las medidas anteriores, que son las guiadas por los protocolos del CDC. Ustedes dirán, bueno, pero si me afecta y yo puedo infectar a otras personas 2 días antes de que inicien los síntomas, pues yo realmente no sé que tengo el virus, y realmente es así. De hecho, es un problema de salud pública el que los pacientes que están interactuando uno con otro, y de ahí deriva el que se mantenga siempre las precauciones, medidas de higiene necesarias, y es porque esos 2 días, pues usted no sabe que está infectado, no tiene sintomatología si no la presenta,
y ya usted está infectando a otros. Entonces son contactos que deben rastrearse luego que ya se ha confirmado el diagnóstico en ese paciente, sea cual sea. En cuanto a la referencia del sexo, afecta mucho más al hombre que a la mujer, y esto ante la evidencia que muestra, y es importante que vean al final de las diapositivas, muestro la bibliografía de donde fueron seleccionados todos estos datos que estamos ofreciendo para que profundicen un poquito más. Sin embargo, la evidencia muestra que los hombres tienen una mayor concentración de la ECA2, que es la enzima convertidora de angiotensina 2, en la sangre que las mujeres. Por lo tanto, tienen mayor predisposición a contraer el virus, ya que este es el receptor directo del virus hacia el interior de la célula. También se ha atribuido el efecto protector de las hormonas femeninas sobre la inmunomodulación. Recuerda que la inmunomodulación puede ser endógena, pero al igual puede ser exógena cuando administramos algunas drogas que pueden actuar sobre el sistema inmunológico. Recuerden que tenemos inmunomodulación positiva y negativa. Negativa como sería, por ejemplo, los esteroides que deprimen ligeramente el sistema inmunológico, y positiva, por ejemplo, algunos antibióticos que se utilizan. En este caso recordaremos la acitromicina. Haremos otro comentario un poquito más para frente sobre la acitromicina. Mantener al día el esquema de vacunación recomendado en niños y adultos, entre ellas las que protejan contra la rubeola, la influenza, etc. Y la del COVID, la CDC recomienda que sea administrada a personas por encima de 16 años o más. Recuerden que la vacunación no es obligatoria, es opcional. La American Heart Association ha publicado una nueva declaración científica sobre el reconocimiento de la atención inicial de la miocarditis fulminante, que se centra en el diagnóstico y el tratamiento oportuno de este trastorno potencialmente mortal. La miocarditis fulminante no es más que una inflamación cardíaca grave de rápida progresión. Suele deberse a infecciones virales, como ustedes saben, es la principal causa, la infección viral, además de todo lo que dijimos anteriormente, y aparece de manera brusca, conllevando un alto riesgo de muerte por shock cardiogénico, arritmia e insuficiencia multiorgánica. La miocarditis y el COVID-19. Predominan dos problemas cardíacos relacionados con el COVID-19. Primero, la insuficiencia cardíaca que produce la disfunción ventricular producida por la reacción inflamatoria, y las arritmias que pueden deberse tanto a la infección como tal, por afección directa al músculo cardíaco, o en el caso por alguno de los medicamentos empleados para tratar el virus. Entre estos están los antibióticos y los que actúan como inmunomoduladores. Vamos a hablar de la acitromicina, la cloroquina y los esteroides. En cuanto a la acitromicina, ya sabemos que hay bastante evidencia que muestran o demuestran que después del quinto día de uso hay mucho más oportunidad de presentar algunas arritmias o disritmias ventriculares graves incluso. Por lo tanto, se recomienda que los pacientes no se automediquen, sino que utilicen ese tipo de drogas solamente por indicación médica y por el tiempo que el médico les recomienda, y con la debida o el debido seguimiento durante su uso. Aquí presentamos como un esquema donde se ven que las spike o espigas que presentan la corona del virus se acoplan perfectamente a la ECA2, que es el receptor y ayuda a introducir el virus a la célula. Mientras la infección del miocardio es un ataque directo al corazón, existen tres caminos que pueden tomar la COVID en su curso hacia la lesión cardiovascular. El primero es la lesión, cuando afecta al músculo cardíaco de manera directa. El segundo es la hipoxia, producida por la alteración ventilación-perfusión, cuando el virus está en los pulmones. Y en este caso, observamos que la hipoxemia y la insuficiencia respiratoria pueden conducir a los problemas cardíacos también. Y la tercera es la activación del sistema inmunológico, que resulta en una sobreexpresión de citoquinas o citocinas
o hiperinflamación, que también puede afectar al corazón de manera directa. Es importante que tener factores de riesgo previo a la infección por el virus aumenta y da mucho mayor riesgo de mortalidad, en los pacientes. Además, estos que no tienen problemas cardiovasculares previos pueden sucumbir debido al daño directo al corazón causado por el mismo virus. O sea, no solamente tienen un mal pronóstico los pacientes que tienen alteraciones previas, esa presión alta, diabetes, insuficiencia vascular, hipercoagulabilidad por alguna u otra alteración, están tomando medicamento, alguna droga inmunocomprometida, sino que también los pacientes que no tienen ningún padecimiento pueden verse afectados. En el caso avanzado de la COVID-19, por ejemplo, las citoquinas se pueden multiplicar rápidamente, creando una inflamación generalizada como parte de la hiperactivación del sistema inmunológico. Una tormenta de citoquinas, es como se llama, es una sobreproducción de células inmunes y de sus compuestos activadores. Tal tormenta puede resultar demasiado para las coronarias, causando una insuficiencia coronaria, infarto agudo al miocardio o un paro cardíaco. Además, activa la cascada de coagulación y produce trombos, los cuales pueden embolizar o migrar hacia el cerebro y otras partes del cuerpo. El daño miocárdico puede que no sea diagnosticado en hospitales congestionados con pacientes con estado crítico debido a la COVID-19, especialmente cuando el enfoque está en los pulmones y en la dificultad respiratoria en general que presenta el paciente. Sobre todo porque algunos de los procedimientos que serían diagnósticos para la miocarditis son procedimientos, primero, el gold standard, que es un procedimiento invasivo, que es la biopsia endomiocárdica, y segundo, algunos otros procedimientos como la MRI, que es el óptimo para no invasivo para el diagnóstico de este. Muchas veces y en algunos centros, los más lejanos, pues necesitan ser movilizados para la realización. Y ante la crisis o lo crítico que se presenta el paciente, pues se limita un poco esta movilización. La característica de presentación del paciente presenta un cuadro de dolor torácico, disnea, que es la principal sintomatología que presenta, la dificultad respiratoria, un cuadro catarral, que puede tener menos de 30 días o estar en el momento, puede ser autolimitada y pasar inadvertida, en cuyo caso el paciente presenta una gran disfunción cardíaca porque presenta signos y síntomas de fallo cardíaco agudo, dolor semejante al infarto. Esto es un problema serio cuando el paciente presenta el dolor típico isquémico, cuando esta alteración es eminentemente inflamatoria. Y ya sabemos que el infarto también tiene un componente inflamatorio sumamente importante, pero ante la presencia de un dolor típico de infarto, la alteración electrocardiográfica semejante al infarto, porque presenta corriente de elección y aunque es de tipo generalizada por la afectación del músculo cardíaco como tal, general, pues las alteraciones de las enzimas miocárdicas, como son la troponina I y la troponina T, no tanto la ZKMB, pero pues puede hacerse un diagnóstico errado. En ese caso, las coronarias estarían limpias porque no hay obstrucción coronaria en el caso. Y además puede presentar también arritmias que conducen a muerte súbita al paciente. Entonces, para diagnóstico, se puede hacer la resonancia magnética cardíaca o el MRI o una biopsia endomiocárdica, que como dijimos anteriormente, es un procedimiento invasivo. Por lo tanto, habría que evaluar riesgo-beneficio para realizar ese procedimiento, ya que acarrea mayor mortalidad en este paciente ya sumamente crítico. Dada la situación clínica, como estaba diciendo, durante esta crisis, eso no está ocurriendo y es algo desafortunado, porque no se puede hacer el diagnóstico de manera específica por medio de la biopsia endomiocárdica. Pero el médico que está enfrente es el que puede decidir, evaluando riesgo-beneficio, si es prudente, que en la mayoría de los casos no lo es, realizar el procedimiento invasivo. En todo caso, pues se realiza la resonancia magnética cardíaca.
Entonces aquí tenemos los procedimientos que se realizan con mayor frecuencia. Tenemos la biopsia endomiocárdica, que es el gold estándar, invasivo. Entre las pruebas de imagen tenemos la ecocardiografía transtorácica. Recuérdense que la ecocardiografía realmente no nos va a decir si el paciente tiene COVID o no. Sin embargo, algunas comorbilidades o unas afectaciones que tenga el paciente previamente, como son valvulopatías, disfunción ventricular, derrame pericárdico, la misma hiperrefractancia de la pericarditis y sobre todo la presencia de trombo intracavitario. Es sumamente importante porque se presenta o se presentó en los pocos pacientes estudiados en un 25% de los casos pues, había trombos intracavitarios. Bastante peligroso porque recuerden que la ruptura o fragmentación de estos trombos que se convierten en émbolos pueden llegar hacia las arterias coronarias cuando están del lado izquierdo del corazón, hacia las arterias coronarias o migrar directamente hacia el cerebro, produciendo entonces o el infarto agudo al miocardio o el accidente cerebrovascular embólico. Entonces, la resonancia magnética cardíaca, ya dijimos que es la elección por no ser invasivo. El electrocardiograma, que muestra alteración de repolarización y tipo corriente de lesión subepicárdica, característico de reacción inflamatoria generalizado. Y las troponinas I y T. Entonces, es importante que las personas con comorbilidades como presión alta o diabetes deben continuar tomando todos sus medicamentos, dormir lo suficiente, hacer ejercicio si es y si se puede, evitar el estrés como sea posible. Y una tendencia inquietante es que hay menos pacientes de lo normal que llegan al hospital quejándose de posibles síntomas cardíacos o de otros problemas. O sea, el paciente tiene miedo a asistir a las emergencias por miedo a la contaminación. Sin embargo, esto está produciendo o está dejando ver que el paciente tiene mayor riesgo de complicar en casa por ese temor. Entonces no puede perder, no debe perder el contacto con su médico de manera directa y en el día de hoy o en la fecha, pues tenemos lo que es la telemedicina, que nos ha ayudado bastante con la comunicación entre médico-paciente, esa comunicación que no se pierda y debemos siempre recordarle al paciente que ante cualquier queja es preferible un paciente poliquejoso, siempre digo, que la llama a usted insistentemente y no aquel que dice no voy a mejorar, no lo dejo para mañana, no lo dejo para mi cita, porque en la noche la gente muere también. Entonces hay que tomar mucho en cuenta que la gravedad de la sintomatología no puede esperar, sobre todo cuando ya hay 3 características que los CDC han determinado que el paciente debe llamar a emergencia 911 o directamente comunicarse con su médico. Entonces son utilizados también los criterios histológicos, que son los criterios de Dallas, se utilizan para el diagnóstico de los procesos inflamatorios, en este caso el miocarditis. Este puede presentar evidencia de infiltrado inflamatorio miocárdico asociado con degeneración y necrosis de origen no isquémico, en este caso inflamatorio. Miocardiopatía inflamatoria es el término que se intercambia en la práctica clínica con miocarditis. Se define como una miocarditis asociada a disfunción cardíaca o insuficiencia cardíaca. La miocarditis comprende un amplio espectro de manifestaciones clínicas, hecho que dificulta su diagnóstico, su clasificación y que obliga a realizar diagnóstico diferencial de múltiples patologías cardiovasculares y no cardiovasculares. Puesto que la miocarditis puede cursar de diferentes formas, síntomas o asintomática, puede presentarse también como una muerte súbita, al igual que el infarto agudo al miocardio. El dato seroepidemiológico es limitado y es difícil conocer su incidencia real. Recuerden que tenemos poco tiempo, vamos a hablar desde el 19 hasta la fecha, por lo tanto no tenemos una estadística súper nutrida, multicéntrica y con una cantidad de muestra o paciente lo suficiente para tener una incidencia real, ya que no todos los pacientes que mueren por
coronavirus, pues se le hace la necropsia. Aunque los datos precedentes de necropsia revelan, los que se hacen o los que se han hecho, que un 8,6 a 12% de las muertes súbitas en adultos jóvenes se estima una incidencia entonces de 8 a 10 por 100.000 habitantes. Aquí tenemos los signos electrocardiográficos que presentan, como es la repolarización. Tenemos una corriente de lesión subepicárdica, que es un supradesnivel del segmento ST en el electrocardiograma. Y la mayor utilidad del ecocardiograma, como dijimos ahorita, consiste en descartar derrame pericárdico, insuficiencia cardíaca y sobre todo los trombos intracavitarios, descrito en un 25% de los casos. También puede ayudar a valorar si hay dilatación de cavidad, alteración en la movilidad global y segmentar del ventrículo. Como dijimos anteriormente, la resonancia cardíaca se ha convertido en la técnica de diagnóstico no invasiva de elección para el paciente con coronavirus para descartar la presencia de miocarditis. Ya ustedes ven, infiltrado a nivel de las flechas que indican cómo hay reacción inflamatoria. La telemedicina siempre es una buena opción para los pacientes cardíacos, tanto los cardíacos, como dije, como los que presentan alteraciones cerebrovasculares. Lo importante es asegurarse de tener bastante medicamento en casa, mantener una buena comunicación con su médico y si aparece cualquiera de los síntomas o signos severos, llamar al 911. ¿Cuáles son estos que se ha identificado hasta ahora? Es el dolor de pecho característico, la sofocación o dificultad respiratoria y el síncope o desmayo. Hacer una acotación, que el temor al COVID no impida que los pacientes busquen asistencia médica y que se agarren de una herramienta que tenemos, que es la telemedicina, con la cual puede mantenerse en contacto y comunicación con su médico o con los centros hospitalarios que dan los servicios. En la revista Journal of American College of Cardiology refiere que las admisiones de tipo cardíacas graves se redujeron en un 40% después del seguimiento de la pandemia, del surgimiento. Lo que quiere decir que los pacientes no están asistiendo. Realmente no es que han desaparecido esas patologías, es que no ha habido una asistencia regular de esos pacientes. Entonces, también es importante, y estudios lo avalan, decir que el cese del flujo hacia el cerebro, incluso si es de manera parcial, puede producir que 1,9 millones de células cerebrales mueren debido a la hipoxia. La telemedicina, acotar, y el telerouting son excelentes armas a utilizar en tiempos de esta pandemia. Cuidar complicaciones, y eso es muy importante, pensar en los diagnósticos, no solo es coronavirus y pulmón. Claro que las afecciones respiratorias pues ameritan un cuidado especial, pero no olvidarnos de otras patologías como es la miocarditis aguda, fulminante, que puede llevar al traste la vida del paciente y debe manejarse como una insuficiencia cardíaca independientemente de que se maneje también la inflamación o las alteraciones aledañas que el virus pueda causar a nivel de otros sistemas y órganos. El infarto agudo al miocardio como diagnóstico diferencial, accidentes cerebrovasculares y arritmias graves. Muchas gracias. Cualquier pregunta estamos a disposición. Sí. Recuerden la bibliografía. Gracias, doctora, por su excelente presentación. Hablando del COVID, tenemos que recalcar que la mejor manera de prevenirlo es, como usted mencionó, manteniendo la distancia y cuidándose y con las vacunas. Como asociación, yo quiero hacer recalcar que muchas gentes tienen diferentes opiniones sobre el asunto de las vacunaciones y eso, pero nosotros seguimos las reglas del CDC y promovemos que la gente se vacune porque es la mejor manera de prevenir las complicaciones de esta enfermedad. Como usted mencionó, los chances de un infarto agudo del miocardio o un infarto isquémico al cerebro se aumentan significativamente con esa infección. Además, que también puede haber complicaciones de sangrado intracerebral. También, como sabemos, esas complicaciones pueden crear consecuencias permanentes
porque cuando se sufre un infarto cerebral, entonces la discapacidad es permanente y la persona se convierte en disminuido o discapacitado y tendrá consecuencias que no pueden revertirse. Así que si alguien tiene otras preguntas o algún comentario, restituyo. Sí, la doctora Lora, doctora, ¿hay alguna pregunta? Sí, sí, buenas noches, doctora. Felicidades por su conferencia, muy didáctica, muy precisa y concisa. La pregunta va orientada a lo que usted mencionaba, de que hay pacientes que se presentan con fibrilación atrial. Entonces, en estos pacientes que cursan con trastornos hematológicos, como mencionaba el doctor anteriormente, de sangrado, de tipo sangrado, entonces, ¿qué hacemos con estos pacientes que tienen el criterio del CHACS-VAX2 para la anticoagulación o antiagregante plaquetario, dependiendo del puntaje que tienen? ¿Cómo manejamos estos pacientes a ese punto? Bueno, eso va a depender básicamente del tipo de hemorragia que presenta el paciente y el grado de hemorragia que presenta el paciente. Y podemos optar, en vez de utilizar las drogas nuevos, los nuevos anticoagulantes orales, utilizar también la heparina, que es una alternativa, sobre todo la subcutánea, es una alternativa de manejo en este caso. Recuerden que si estamos utilizando pacientes que ya tienen fibrilación atrial crónica, regularmente utilizamos las drogas. Si estamos utilizando, por ejemplo, la warfarina, no olvidar utilizar el TP, que es el tiempo de protrombina, básicamente con el INR, que no esté por encima de 3, 2.5 a 3, mantenerlo, por ejemplo, en un dato específico, que no esté por encima. Y si está tomando, por ejemplo, la heparina y estamos haciendo heparinización plena, estamos hablando de pacientes críticos que están siendo manejados en unidades de cuidados intensivos y estamos utilizando la heparina, pues mantener el control con el tiempo de tromboplastina es importante. Entonces, Sí. va a depender mucho la elección del anticoagulante que vamos a utilizar, porque no vamos a dejar de utilizarlo, del grado de hemorragia que tiene el paciente y cómo esté el TP o el INR básicamente en el tipo para control. Bien, otra preguntita, doctora. Usted mencionaba de estos pacientes que llegan con un cuadro clínico similar a un síndrome coronario agudo por cambios en el electrocardiograma y en los niveles de troponina. Entonces, me llama la atención, yo estuve leyendo un estudio que se publicó en julio del año pasado en la revista JAMA de Cardiología, que mencionaba precisamente esos cambios que se producían, pero mencionaba solamente las troponinas y no mencionaba las CPKs, MDs. Entonces, es como si esto estuvieran alteradas, pero ¿qué pasa con la también? Y de hecho, la CPK es la primera que se eleva. Se elevan todas juntas, pero esta es la que habla de un dato agudo, se elevan todas. No, realmente la CPK no es la primera que se eleva, primero está la mioglobina, las 4 horas, después de las ahí. troponinas y está la CPK-MB. Sí. Realmente, pero no mencionaron en el estudio. Curva, no, y de hecho, en estos datos que estoy ofreciendo el día de hoy, hice acotamiento. Cuando estaba hablando de las enzimas, hablé específicamente de las troponinas. Y fíjese que se verá un poquito contradictorio, y es que las troponinas están aumentadas, fíjese cómo es, está aumentada en la tromboembolia pulmonar, está aumentada en los procesos hipercoagulables, está aumentada en trauma, en lesión endoteliar, en reacción inflamatoria severa, en coagulación intravascular diseminada. Entonces, está aumentada en tantas alteraciones específicas. Entonces, ¿qué acontece con la CPK-MB? Que usted no tiene curva enzimática. Entonces, no es eficaz en ese momento. ¿Cierto? Usted tiene una elevación, pero es una elevación longitudinal sin curva enzimática. Pero esto se debe a consecuencia de la respuesta inflamatoria generalizada. Entonces, Precisa. no es a la lesión cardíaca como tal. No, realmente es a la reacción inflamatoria, que de hecho activa la cascada de coagulación por la lesión endotelial. Recuerde que entonces se activaría la vía extrínseca de la coagulación, en donde vamos a tener afectación y va a iniciar por el factor tisular, que es el factor 3, el cual me va a activar el factor 7, me va a activar el factor 5 y se va a unir al 4, al 8 y me va a activar el 10, activándome entonces la protrombina, en el caso que sería la forma inactiva del número 2,
del factor 2, y la trombina, que ya sería el factor 2 activado. Esto me va a activar de manera directa, entonces, el fibrinógeno, que es el factor 1, y me va a producir de manera concomitante la activación de ese fibrinógeno a fibrina, y me va a formar el trombo o coágulo en ese caso. Correcto. Ahora, hay que saber que la CPK es una enzima muscular y por lo tanto, donde quiera que haya inflamación de músculo, va a ser liberada. No, pero la CPK-MB específicamente, la CPK-MB es específica del La corazón. específica No, cardíaca. cardíaca y de gónadas también, pero la muscular es la CPK-MM. Esa es la muscular, que es la general, es la que se altera. Pero si es la fracción MB, es la que se maneja cardíaca, pues sí, es un control común. ¿Entendido? Okay. Pero Sí. no nos hace curva, hace una elevación, pero no curva, por lo tanto no es tan específica como la troponina. Quiero Una hacer pregunta. un paréntesis ahora, por favor, Sí. para señalar lo siguiente. A pesar de que este fue un cambio de último minuto y que además del cambio de último minuto hubo un asunto con la conexión, porque tuvimos problemas con el número que se ha venido utilizando por los últimos 9 meses, hay que remarcar que hemos tenido una audiencia muy buena. El programa ha sido muy bueno. Estamos teniendo repercusiones porque mucha gente son asiduos a las presentaciones. Y quiero enfatizar y darle gracias a la doctora por estar dispuesta a presentar este tópico tan rápidamente y hacerlo de una manera tan bien hecha. Restituyo si hay alguna persona. Sí, tengo una pregunta para la doctora, nuestra invitada, agradecerle su participación. Como tú dices, Williams. Doctora, tengo entendido que usted tiene experiencia también trabajando con atletas, sobre todo en la República Dominicana. La literatura está reportando lesiones de miocarditis en atletas, sobre todo en los países desarrollados. ¿Existe algún factor predisponente o alguna experiencia que usted tenga en ese sentido? Bueno, realmente no es miocarditis como tal, es una miocardiopatía. En el caso, miocardiopatía hipertrófica es frecuente. ¿Por qué? Por condicionamiento físico es una, pero también hay otra miocardiopatía hipertrófica que es hereditaria. Es por eso que hay que tener mucho cuidado y hay que hacer una evaluación previa. Hay muchas personas jóvenes que entran a hacer deporte y realmente no se hacen evaluación, y hoy día las firmas se están cuidando mucho de esto, y es que hay mucha, lo que se llama muerte súbita en jóvenes que tienen esta alteración miocárdica, esta miocardiopatía hipertrófica, que produce arritmias ventriculares graves, muerte súbita en atletas. Incluso se han reportado muertes de atletas durante el proceso, cuando están haciendo sus ejercicios de competición o durante las competiciones, ya ha habido muerte. Y eso ya tiene un efecto hereditario y tienen antecedentes de mortalidad en los padres, por ejemplo, jóvenes, 40, 45 años, 50 años anteriores. Pues eso ahí se busca que se haga una evaluación previa a cualquier inicio. De hecho, y es muy importante, la evaluación en un paciente hígido, un paciente normal, que se haga una evaluación previa a cualquier inicio de ejercicio. Se recomienda por lo menos una prueba de esfuerzo, una evaluación cardiovascular, y aunarlo a una prueba de esfuerzo, que es la ergometría, como te digo anteriormente, hacer la prueba de esfuerzo para ver cuál es la clase funcional de ese paciente y si por algún motivo llega a extremar el ejercicio, el estrés del mismo paciente, de qué manera puede entonces afectarlo durante su ejercicio de competición o durante su prueba en el gimnasio. Es muy bueno, por ejemplo, ustedes ven que hay jóvenes que se reúnen, no, vamos para el gimnasio, sin hacer evaluación previa. Ellos van y entran a una prueba, ¿cómo se llama? El estrés test, la prueba de esfuerzo, por ejemplo. Sí. Ajá, la prueba de esfuerzo. Ellos van y entran en la caminadora, no, hice 1 hora, hice 1 hora y media, que a veces no es ni necesario hacer tanto. Pero ellos no saben lo que está aconteciendo en su corazón. Ah, no, yo tengo una carga, tengo una frecuencia cardíaca. Pero ¿qué pasa? Usted no puede extralimitar más del 25% de la carga que su corazón puede soportar, porque ya entonces usted está aumentando el consumo de oxígeno de su corazón. Por lo tanto, usted para hacer ese tipo de actividad, lo correcto
donde se hace lo que se debe hacer, es que se haga una evaluación cardiovascular previa antes de iniciar ejercicios tanto de competición como rutinas de ejercicio a nivel de los gimnasios. Muy bien. Hay que resaltar que hace unos meses, ahora en la temporada pasada de básquetbol, un atleta joven en uno de los equipos de clase de la NBA se colapsó en el medio de la televisión y tuvo un infarto porque por la misma situación que usted está describiendo. También hay gente que tiene problemas de conducción eléctrica del miocardio que también afecta al mismo problema. Secundaria a la hipertrofia, de hecho. Las dos, porque tienen el Wolff-Parkinson Syndrome y tienen la hipertrofia miocárdica. El síndrome de preexcitación realmente es una condición, pero el paciente regularmente tiene antecedentes previos. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría de las veces, sobre todo cuando usted va a un especialista que sabe lo que está buscando, por ejemplo, el Wolff-Parkinson-White, que es un síndrome de preexcitación, predispone a taquiarritmias. Es por eso que digo que la condicionante en este caso es básicamente alteración de conducción de los canales iónicos, pero que realmente se manifiesta como arritmias, tanto ventricular, supraventriculares como ventriculares graves, que es lo que hace que la mayoría de las veces los pacientes se tumban. Al igual que el uso de drogas de tipo narcótica, esteroides de manera importante también. ¿Alguna otra pregunta? Pueden ser fatales en la primera ocasión que pasa. ¿Alguien más quiere intervenir, hacer alguna pregunta o comentario de los asistentes? Doctora Lora, creo que no hay más preguntas. Yo creo la audiencia no sé si tiene, abrite los micrófonos, porque ha sido una conferencia muy... Ya lo pueden abrir, está abierto, pueden abrirlo. Una conferencia muy nutritiva, muy interesante. Agradecerle a la doctora su interesante participación en el día de hoy, y creo que la doctora Rodríguez, Carmen Rodríguez, que es la encargada de educación de nuestra asociación, tiene algunas informaciones que dar al público del APSI y de todos ustedes. Doctora Carmen, si puede abrir su micrófono, está abierto ya. Sí, buenas noches, gracias. Excelente presentación, como siempre, doctora Silvestre. Como ustedes todos saben, ya hemos anunciado que tendremos nuestro congreso anual en mayo, será a través de la plataforma Zoom. Pero el anuncio que les tengo hoy es que el próximo sábado, debido al gran interés que tiene la vacuna, vamos a tener unos 15 minutos. ¿Perdón? Sí, adelante. No. Ok, tendremos unos 15 a 20 minutos donde daremos información sobre lugares de vacuna, mitos, realidades, y los invito a todos a todo el que pueda que participe, aunque sea que lo escuche, porque será bastante interesante. También le daremos lugares de vacunación en New Jersey, en Nueva York y especialmente el área triestatal. Por último,